y que nos hacen dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la roca durante los 2 primeros segundos? Y luego, ¿cuál es la velocidad de la roca entre el segundo uno y el segundo 2? Entonces, un poquito para más, ayudarnos un poquito más todavía sobre esto, podemos poner la función, ¿no? Pero ahorita la función no me interesa mucho, perdón, no me interesa mucho su gráfica, sino más bien me interesa otro aspecto de la gráfica. Entonces me gustaría construir una tabla de valores entre el segundo 1 y el segundo 5, por ejemplo, con un segundo de diferencia. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y bueno, vamos a un poquito a ver qué pasa con esto. Entonces, nosotros en realidad aquí la variable x, lo que estamos tratando de representar, espérenme, ¿por qué no cargo la tabla? Ahí está acá. Bueno, entonces vamos a borrarle esta x y vamos a borrarle esta f de x y pues la vamos a sustituir por lo que teníamos, ¿no? Que era una t y aquí una y. Nada más acá ponemos que la y es 16 por t al cuadrado. Bueno, ¿y qué representan esos valores? Entonces, pues podemos, les digo que imaginar un edificio, imaginar un acantilado o una plataforma en general, ¿no? Aquí. Y luego, pues aquí una persona, wow. Bueno, no me quedó muy bien, pero, pues que tiene una roca y pues digamos, cuando el tiempo es igual a 0, pues ahí estaría en esta posición. Luego, pues pasa un momento, entonces cuando el tiempo es igual a 1 segundo, es decir, que ha pasado 1 segundo, esa sería su posición. De forma que lo que nos dice la tabla es que, o la función de posición, es que la piedra está recorridos 16 pies. Bueno, luego pasa otro segundo, aquí pues es una relación cuadrática, ¿no? Entonces lo voy a poner más o menos ahí. Cuando pasa otro segundo, me dice que ahora la distancia es de 64. Finalmente, cuando pasa otro segundo, lo que nos dice ahora es que la distancia es de 144. Ahora estos son pies, está dado en pies. Y bueno, vamos a dejarlo en pies, ¿no? Para no agregar alguna complicación más. Entonces, así de manera muy, muy sencilla, ¿cuál diríamos que es la velocidad? Un poco para responder la primera pregunta, ¿cuál es la velocidad promedio durante los primeros 2 segundos? ¿Cómo la calcularíamos? ¿Al tiempo por distancia, no, Pedro? ¿Mande? ¿Tiempo por distancia? Tiempo multiplicado por distancia.
multiplicado. No, perdón, es sobre la distancia, pero... O sea, dividir, digamos, la distancia dividida entre el tiempo, ¿no? Que es como pensamos así, ¿no? En los velocímetros, ¿no? Kilómetros entre horas. Y entonces, en los primeros 2 segundos, ¿cuánto nos daría? Entonces, aquí podemos preguntarnos cuál es la velocidad promedio de la piedra en los primeros promedio de la piedra en los primeros 2 segundos. Y entonces, ¿cuál diríamos que es su velocidad promedio? ¿32 pies sobre segundo? 32 pies, sí. Entonces, serían los, por aquí ya, sería la distancia, que son los 64 pies, y ¿no? Que son lo que le tardó. Entonces, estos serían los 32 pies por segundo que nos dice Esteban, ¿no? Bueno, luego, si quieres tú mismo, Esteban, ¿cuál es la velocidad promedio en el primer segundo? Serían 8 pies sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad promedio de la piedra en los primeros? La piedra... No es cierto, sería 16. Durante el primer segundo. Piedra... ¿Serían 16? Yo creo que sí serían 16. A ver, Sí, serían. vamos a ver cómo lo haríamos. La velocidad que recorre, o la distancia que recorre en un segundo, sería los 16, ¿no? Estos de aquí. Entonces, pues sería 16 entre 1. Entonces, esta sería 16 entre 1. Pues serían 16 pies por segundo. Bueno, entonces, luego ya la última pregunta que nos hace, o que nos hacen acá, es, pues, ¿cuál sería la velocidad promedio entre el segundo 1 y el segundo 2? Pero en esta ya vimos que son 32 pies por segundo, que fue esta de acá, los 32. Y luego, fíjense que para calcular la del segundo 1 y el segundo, entre el segundo 1 y el segundo 2, pues yo tengo que ver cuál distancia recorrió. Entonces, para saber cuál distancia recorrió, serían los 64 menos 16, que serían 48. Y entonces, esta distancia que está aquí se refiere a 48 pies.
Entonces yo sé que esa distancia Pues pues la está recorrió pesado. en se un rompió. segundo. Entonces la velocidad sería ¿Qué tanto se rompió? los 48 pies que recorrió Oh, entre pues un segundo ese sí es que se tardó, entonces con serían más chiquito, mi amor. 48 pies por segundo. Esa sería la Ese sí. velocidad para esta Ese y para ese. esta otra pregunta, ¿no? Entonces, pues hasta ahí ya no habría más, digamos, como mucha duda o como nada fuera de lo que ya conocen. Entonces, bueno, aquí introduce la notación de incremento. Ahorita vamos a introducir esa notación. Bueno, entonces, un poco volviendo a las preguntas. Ahora nos preguntan por la velocidad de la piedra en el segundo 1 y la velocidad de la piedra en el segundo 2. De ahí que me dirían. Esa es la de velocidad por tiempo sobre distancia. Distancia sobre tiempo, ¿no? Sí. Así. Me voy a tener que meter por acá. No, es que si estoy grabando no puedo contestar. ¿Me escuchó, ¿Cómo podría determinar yo esa velocidad? profe? ¿Distancia sobre tiempo? No, no me escucho. Igual que las pasadas, profe. Es que no entiendo muy bien la pregunta. Sí, fíjense que ahí vamos a poner un velocímetro más o menos, ¿no? Este dibujo lo agregué porque cuando uno va en el carro, cuando uno va en el camión, yo me acuerdo cuando iba al poli en el camión, pues uno como que siente, ¿no? Te das cuenta de la velocidad a la que va más o menos el transporte, sobre todo, y en realidad lo que uno siente es el cambio de velocidades, porque eso produce un cambio de aceleración, ¿no? O cuando está acelerando el coche o cuando está frenando, y eso es lo que uno percibe, porque cuando no hay como mucho movimiento en la carretera o la carretera está muy bien, casi no hay movimiento, entonces uno no percibe la velocidad. Es cuando acelera o cuando frena el coche que uno percibe esa velocidad, entre comillas, pero pues en realidad lo que estamos sintiendo es la aceleración. Ahora, en lenguaje coloquial uno pues siente que va rápido o que va despacio. O simplemente con ver por la ventana, pues uno se da una idea de qué tan rápido va. Entonces, si alguien nos hiciera la pregunta de que en un momento determinado a qué velocidad íbamos, pues sin pensarlo mucho podríamos responder, no, pues íbamos como 80. Yo siento que íbamos como 80. Entonces, en un instante de tiempo sí tenemos la noción de que podemos tener una velocidad en un instante particular, ¿no? Fíjense que acá lo que nos están diciendo es, o las preguntas que nos están haciendo es, ¿cuál es la velocidad promedio durante los 2 segundos de la caída? ¿Y cuál es la velocidad promedio en el intervalo del segundo 1 al segundo 2? Entonces lo que hicimos fue pues determinar qué tanta distancia recorrimos en un intervalo de tiempo determinado para poder calcular esto, ¿no? Entonces, para el primer segundo, para los primeros 2 segundos, determinamos que la piedra recorrió 64 pies y esos 64 pies lo recorrió en 2 segundos. Entonces hicimos 64 dividido entre 2, que nos dio el 32. Para la segunda pregunta, que es entre el segundo 1 y el segundo 2, ¿cuál es su velocidad promedio? Pues determinamos que la distancia que había recorrido fueron 48 pies, ¿no? Restando del 64 los 16. Y estos 48 pues lo recorrió en un segundo, entonces lo dividimos entre... Luego también nos preguntamos por el primer segundo. Entre el primer segundo y
pues entre el momento en el que dejamos caer la roca y el segundo 1, recorrió 16 pies y su velocidad entonces en ese intervalo de tiempo habrá sido de 16 pies por segundo. Igual con este 48 pies en un segundo. Y entonces ya tenemos la respuesta a estas preguntas. La velocidad promedio, fíjense que ahora no nos hablan de velocidad promedio, nos preguntan por la velocidad del segundo 1 y por la velocidad del segundo 2. De alguna manera como si tuviera esa piedra un velocímetro y nosotros le preguntáramos a la piedra que cuando había pasado un segundo, imagínense que tiene un velocímetro ahí, y al lado de su velocímetro pues tiene vamos a decir que es un tablero de instrumentos, pues tiene un reloj, ¿no? Algo para ver la hora, ¿no? A ver, déjame ver si encuentra un reloj. Bueno, aquí hay un despertador que podemos pues darle ese papel, ¿no? El papel de reloj. Entonces, si nos imaginamos que esa piedra o que una persona muy chiquitita va montado en la piedra y va con un velocímetro y va con un reloj, entonces podríamos preguntarle la velocidad instantánea. Ese es un poco planteando un poquito más la pregunta, ¿no? Pues sí, tratando de ampliar el planteamiento. Sí, Gracias, profe. Es que me quedó una duda con respecto al último inciso de la respuesta anterior, porque ¿cómo puede ser que esa velocidad promedio sea mayor que ambas velocidades? Entonces, ¿no se divide entre dos? Porque pues es el promedio de ambos segundos. Ok. No. La velocidad aquí hay que considerar varias cosas. Primero, que la roca está, y es lo que traté de dibujar un poco. Fíjense que entre este momento y este momento ha pasado un segundo, y entre este momento y este momento ha pasado un segundo, y entre este momento y este momento ha pasado un segundo. Pero las distancias que los separan son cada vez más grandes, porque la piedra, digamos, va acelerando. O sea, y eso es, digamos, lo que tenemos nosotros digamos, imaginamos una situación como esta, que alguien deja caer una sandía desde un edificio, pues en el momento que vaya cayendo, en el momento que toque el piso, pues ya va a ir muy, muy rápido, ¿no? Esa sandía. Ahora, va a ir más rápido si la aventamos de pues de un edificio que si la aventamos de una casa, ¿no? Normal, del techo de una casa, digamos, normal. Entonces, si comparamos las alturas, pues no van a ser las mismas. Eso, ¿no? Y, Pues no, y entonces, que como que la entre más ¿no? alto esté, pues más rápido va a ir. Esa es la cosa con esto, ¿no? Que va a ir acelerando la piedra. Entonces, ¿Cuerpo? aquí simplemente con la velocidad nos tenemos que remitir o lo que buscamos es remitirnos a esta fórmula. No sé si todos recuerdan esta fórmula, ¿no? La distancia dividida entre el tiempo. Ahora con estas preguntas que nos preguntan por la velocidad promedio entre este punto y este punto, pues es esa, ¿no? La velocidad, la distancia que recorrió entre el tiempo que recorrió. Porque si pensamos en esta en este instante particular en el que nos está preguntando Esteban, pues vamos a ir o sea, la piedra va cayendo pues hasta llegar al punto donde estaba en el instante 2.
si yo pienso en la velocidad promedio entre este punto y este punto, o la velocidad promedio entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, como yo sé que la piedra va acelerando, pues la velocidad promedio va a ser mayor en este caso. Sí, todo cae constante con la gravedad, pero va acelerando la aceleración es la que es constante. La aceleración es constante de la gravedad. Entonces, si trasladamos esto de que la aceleración es constante a un, digamos, pues a un ejemplo de un coche, déjenme ver si termina dibujando un coche esto, un camión o algo. Pues ya dibujó un camión. Bueno, si tenemos un coche y nosotros aceleramos constantemente, es decir, si metemos el pie al acelerador y aceleramos constantemente, lo que va a pasar es que este coche va a ir cada vez más y más y más y más rápido, ¿no? Ese es el concepto de aceleración. Ahora, la mayoría de los coches llega a un límite que ya no va a ir más rápido por más que se quiera, por la potencia del motor, por la propia resistencia que va haciendo las ruedas sobre el piso, etcétera, ¿no? Hay una velocidad límite que alcanza los coches cuando se aceleran de esa manera, pero espero que todos, digamos, se puedan imaginar que si empiezo a acelerar este coche, pues cada vez voy a ir más rápido, ¿no? Con el coche. Bueno, a ver, un segundo. No se está sincronizando muy bien con la tablet, pero bueno. Bueno, sobre esa pregunta que hacía Esteban, ¿no? De por qué no dividir como diferentes velocidades entre dos, pues nos remitimos al concepto más básico o a la fórmula más básica que conocemos de velocidad, ¿no? La velocidad como la distancia. Entonces, a esta, lo que pasa es que a nosotros no le decimos velocidad, ¿no? No le decimos velocidad promedio, le decimos velocidad. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de una velocidad promedio. Es un poco como cuando nos dicen en la clase de física que lo que nosotros llamamos peso, ¿de cuánto pesas? No, pues yo peso como 80 kilos. No, pues tú cuánto pesas, no, yo peso como 100 kilos, etcétera. A eso que llamamos nosotros peso en la vida cotidiana, lo conocemos como masa. Entonces es un poquito así a lo que estamos acostumbrados a llamarle velocidad, pues corresponde realmente a la velocidad promedio. Bueno, de este problema. Entonces, fíjense que aquí lo que nos están hablando es del concepto que conocemos, y fíjense, en la vida cotidiana también le llamamos simplemente velocidad. No decimos, ¿cuál fue la velocidad instantánea a las 8:30, ¿no? A las 9, lo que sea. No, decimos, o a las 3, decimos que cuál era la velocidad, ¿no? No le agregamos este adjetivo de instantáneo. Bueno, entonces ese es el planteamiento del ejercicio, ¿no? De cuál sería la velocidad instantánea. Bueno, entonces así, ya agregando un poquito más de contexto todavía,
¿Alguien tendría una propuesta para calcular la velocidad instantánea? Bueno, yo tendría la propuesta de ponerle un velocímetro a la roca, pero bueno, vamos a proponer otra idea y vamos a partir de la ecuación que describe pues el movimiento de ese objeto. Es la posición con respecto del tiempo, ¿no? Hablando de las funciones. Fíjense que ahorita que estábamos viendo el caso de entre el segundo 1 y el segundo 2, pues vimos que pues podemos hacer estos intervalos cada vez más pequeños, ¿no? Por ejemplo, pues este que sería el segundo 1 y este que sería el segundo 2. Bueno, entonces, de lo de los segundos, podríamos decir, pues, ¿por qué no, en lugar de hacer el segundo 1, hacemos el segundo 1/2? De forma que el promedio, o lo que podemos pensar es que este promedio de velocidades entre estos dos puntos, el que se parece más a la velocidad instantánea en este punto, pues sería este, ¿no? Y luego, o sea, y podríamos seguir haciendo ese refinamiento, ¿no? Ahora nos separamos entre 1 y 1/2. Luego podríamos pensar entre 1 segundo y 1/4 de segundo. Entonces ahora estaríamos entre 1 segundo y 1/4 de segundo. Y entonces pensaríamos que la velocidad promedio entre este punto y este punto todavía se parece más a la velocidad de ese instante en particular. Bueno, y podríamos continuar así, ¿no? Todo el rato y decir que, pues si ahora tenemos 1 segundo y luego tenemos pues 1/8 de segundo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces otra vez diríamos que la velocidad promedio entre estos dos instantes seguro que es más parecida que las anteriores a la velocidad instantánea en ese punto. Esa es la idea detrás de ir calculando la velocidad promedio. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver si efectivamente nos vamos acercando a la velocidad instantánea verdadera. Entonces, aquí les pediría que sí sacaran su calculadora para que me fueran ayudando. Bueno, entonces, nuestro punto de partida es el segundo 1, ¿no? Queremos saber cuál es la velocidad en el segundo 1. Exactamente en ese momento. Entonces, vamos a promediarlo con el segundo 1.5. Entonces, en el segundo 1.5, ¿cuál sería su posición? Sería 16 por 1.5 al cuadrado. 16 por 1.5 al cuadrado. Bueno, a mí me dio 36 metros. Pero en un segundo ya sabíamos que recorrió Pero en un segundo ya sabíamos que su y es de 16. Entonces, si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, la distancia es los 16 menos 36. Entre el tiempo aquí pasó pues 1 segundo, o 1.5 segundos menos 1 segundo. Entonces, serán los 16 menos 36, que serán 20, sobre 0.5. Entonces, estos son 100. Ay, no, perdón. 40. Le puse 40. Gracias. 40 pies por segundo. Bueno, vemos que esto lo podemos, o que este proceso lo podemos hacer para más valores cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, podemos hacer una tabla con tiempos. Por ejemplo, aquí dijimos 1.5, pero nos queremos acercar un poquito más, ¿no? Entonces vamos a poner el 1.5 acá. La vamos a poner el 1.4, el 1.3 y luego el 1.1. Luego, más cerca del 1.1 estaría el 1.01. Y así. Ahora, para la posición en esos puntos, podemos usar la fórmula y no sé si me puedan ayudar a ir sacando vamos a dejarlo con 2 decimales, la posición para esos puntos. Es decir, 16 por ese valor al cuadrado. El primero, que es 1.01, sería 16.32. Gracias. En el siguiente sería 19.36. Gracias. El siguiente, 20.43. Gracias. No, perdón, profe, en el de 1.3, en el tercero me equivoqué, son 27.04. Gracias. En el siguiente son 31.36. Gracias. Bueno, entonces esa sería la distancia que recorrió. Ahora, fíjense que a esa distancia habría que restarle los 16, ¿no? Entonces un poquito para continuar en este formato de lista, sería que la distancia serían 16 menos ese valor de y. Entonces, ¿por qué 16? Pues porque ya sabemos que cuando el tiempo es un segundo, la piedra ya cayó 16. Entonces en pues relativamente fácil se ve que es 32, ¿no? Luego, a ver, lo voy a también. El siguiente son 3.36. 3.36. Luego 27.04. 11.04. 11.04. Luego 15.36. 15.36. Y bueno, ya lo sacamos que era 20, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que cada vez es menos la distancia que yo estoy considerando, es decir, conforme me acerco a un segundo, pues es razonable pensar que no ha avanzado tanto la piedra, ¿no? Cuando pasa un segundo completo, avanzó 20 pies. Cuando no ha pasado ni puntos 0,1 segundos, pues no ha avanzado casi nada, ¿no? Avanzó 0.032 pies. Entonces, ya con esta distancia y sabemos cuánto tiempo pasó, ya podemos calcular una velocidad promedio. Entonces, la velocidad aquí sería la distancia, que serían los 20, entre el tiempo, que serían 0.5. Luego aquí serían otra vez la distancia, que serían 15.36, entre el tiempo que ha pasado, que serían 0.4.
y así iríamos sacando la velocidad, ¿no? No sé si me puedan ir ayudando. Igual, Brenda, si... Sí, la primera es 32. 32. ¿Mm? La siguiente es 3.36 entre punto 1, profesor. Sí. Entonces son 33.6. La siguiente es 36.7. ¿Mm? La siguiente 38.4. 38.4, muchas gracias. Y el último 40. Gracias. Bueno, entonces fíjense que cuando yo considero, o sea, de la piedra y medio segundo más, el segundo 1 y el segundo 1.5, la velocidad promedio es de 40. Cuando yo me voy un poquito más atrás, la velocidad promedio ahora es de 38. Cuando me voy un poquito más atrás, la velocidad promedio es de 36. Cuando promedio ahora algo más cerquita es de 33. Y luego finalmente casi que no pase tiempo, que pase 0.01 de tiempo, la velocidad es 32. Entonces yo podría estar razonablemente seguro de que la velocidad promedio a la que, o la velocidad instantánea, perdón, en el segundo 1 es de 32 pies, que esta es la velocidad promedio. Ahora, para verlo un poquito más, digamos, hacer con un poquito más de decimales, les vamos a plantear esto, ¿no? Entonces, partimos de que la velocidad es la distancia dividida entre el tiempo, ¿no? Y eso fue como lo calculamos. Ahora, la distancia que recorre la piedra en cada momento, bueno, vamos a pensar en el tiempo. Entonces, dijimos que íbamos a partir del tiempo 1 a 1 segundo e íbamos a ir promediando diferentes valores. Por ejemplo, que a 1 le íbamos a sumar medio segundo y entonces este iba a ser nuestro nuevo tiempo. Y así podemos plantearlo. Entonces el tiempo lo podemos, en lugar de hacerlo cada operación, ¿qué tal que asignamos una variable que pueda tomar cualquier valor? Pues h, digamos, sea mayor que 0, h pueda ser 0.5 o h puede ser 0.3 o h puede ser 0.01 o h puede ser 0.001, etc. Solo que al rato vamos por pan para dejarlo planteado de manera simbólica, ¿no? Entonces aquí sería 1 más h. Es decir, el tiempo, Ajá, tratamos de hacerlo para reponerte el pan. el intervalo de tiempo será el tiempo que es 1 más h, o sea, si te queda un sándwich que será 1 más h, menos el segundo original, ¿no? Que habíamos, digamos, comenzado. Entonces, el tiempo final y luego este sería el tiempo inicial, ¿no? Y con la velocidad, pues pasa lo mismo. Si sabemos que la ecuación es 16 por t al cuadrado, la distancia que ya recorrió la piedra en un segundo serían los 16. Y la distancia que va a recorrer o que tenemos que restar esos 16, pues será el tiempo. Entonces la distancia será 16 por t
d más h al cuadrado. Entonces, fíjense, si hacemos este cálculo así, para diferentes valores de h, vamos a obtener los mismos resultados que en el caso pasado. Por ejemplo, para h igual a 0.5. Entonces, hacemos 16 por 1, aquí sería 1, ¿no? Sería 1 más h, que aquí h vale pues 0.5 al cuadrado. Y este resultado ya lo teníamos, ¿no? Porque los 1.5 segundos, nosotros sabemos que recorrió 36. Bueno, luego, cuando... no está escribiendo esto. Ahí está. A ver si ya. Bueno, entonces, sabemos que entonces, fíjense que esta operación es parecida a lo que tenemos acá, ¿no? O es más bien lo mismo de lo que tenemos acá. Porque aquí yo tengo 1.5 y acá también tengo 1.5. Bueno, luego la distancia entonces van a ser los 16 menos esta distancia, que serían 36, y ya vimos que sale 20, ¿no? Entonces, para ese caso serían 36 menos 16, que nos da 20, y abajo tenemos, fíjense que solamente vamos a tener h, porque a este segundo siempre le vamos a restar este segundo, o sea, será 1.5 menos 1, 1.4 menos 1, etcétera. Entonces, esto siempre lo vamos a dividir entre el valor de h, que en este caso es 0.5. Y vimos que ese resultado pues nos dio 40. Entonces, aquí ya se ve que esto que hicimos con lo de la velocidad promedio, haciendo promedios cada vez de tiempos cada vez más chiquitos, ya se parece más a lo que normalmente hacemos como promedios. Un poco conectando con la pregunta que hizo hace ratito Esteban, ¿no? Como que eso no se veía como promedios. Fíjense que esto sí ya se ve un poquito más como un promedio, porque a esto de acá le llamaríamos la distancia final, y a esto de acá le llamaríamos la distancia inicial, ¿no? Bueno, entonces, poniendo esas etiquetas ya se vería un poquito más como un promedio, ¿no? Eso ya se parece más a lo que promediamos. Entonces, una distancia promedio entre un tiempo promedio, pues nos va a dar una velocidad promedio. Entonces, ahí se conecta un poco más con el lenguaje que usamos, lo del promedio. Bueno, entonces, tenemos que la velocidad instantánea, bueno, en realidad aquí es la velocidad promedio todavía, ¿no? La velocidad promedio. La podemos calcular como 16 por 1 más h al cuadrado menos 16 sobre h. Entonces ya vimos que aquí lo del tiempo final menos el tiempo inicial, como siempre vamos a considerar en el segundo 1, nos va a quedar solamente la h. Entonces, ya aquí podemos entonces involucrar a una calculadora, a una computadora, e ir preguntándonos por h's cada vez más chiquitas. Entonces, lo voy a meter aquí en la álgebra. Sería 16 a 1 más h, 1 más h menos 16 dividido entre h. Ahí estaría. Entonces, fíjense, aquí automáticamente me agrega uno de estos deslizadores, vamos a decirlo. Y yo puedo ir cambiando el valor de h a valores cada vez más chiquitos. Por ejemplo,
si h es 0.3, aquí esto ya no se movió, no sé por qué. A ver, denme un segundo porque ya no lo recalculo. A ver, voy a poner otra variable, por ejemplo, b. Déjenme lo guardo. Bueno, vamos a poner h. Entonces, dijimos que era 16 por 1 menos h elevado al cuadrado menos 16. Y luego todo esto entre h. Bueno, ahí parece que así, ya si muevo el valor de h ya me da un nuevo valor, ¿no? Entonces había dicho que 0.5 me dio los 24 estos que teníamos, ¿no? Acá el valor de 1.5 ay no, puso 40. Lo que pasa es que en GeoGebra le puso menos, profesor, menos h y es más h. Yo le puse, ¿verdad? Menos Ajá. h. Muchas gracias, sí. Sí, de nada. Ahí está, 40. Entonces ya me dejó en 40, que es el valor de 0.5. Luego hicimos el de 0.4 y para 0.4 nos dio 38.4, a nosotros nos dio 38.4. Luego hicimos con 0.3 y nos dio 36.8, a nosotros nos dio 36.7, ¿no? Bueno, entonces fíjense que esta fórmula sí da esos valores. Entonces yo puedo, o lo bueno de esta fórmula es que yo puedo hacer h tan chiquita como yo quiera. Fíjense, para 0.01 ya hay una diferencia con unos cuantos decimales de lo que habíamos calculado, pero es normal por el redondeo. Cuando hago más pequeño, h todavía de 0.001, fíjense que esto pues está ahora con 32. Luego lo hago más pequeño y fíjense que como que se está estacionando en 32, ¿no? Por más que hago más pequeño el intervalo, esto solamente hace, o lo que le pasa es que simplemente se acerca cada vez más a 32. Vean que, bueno, ahí, aquí ya por por la precisión con la que está haciendo los cálculos, después de que me acerco más, ya va a empezar a oscilar, ya va a tener una inestabilidad esto. Pero fíjense que esto de todas formas está muy cerca de 32. Aquí regresa otra vez al 32. Pero bueno, va a tener unas oscilaciones. El cálculo por la precisión de la máquina. Entonces ya aquí ya está haciendo cosas que no tienen nada que ver con el resultado, ¿no? Aquí podríamos pensar que está oscilando el resultado, pero la verdad es que no ocurre, esta función no le ocurre eso. Es aquí un error de la computadora. Si usamos otro programa que controle un poquito más por los cálculos de punto flotante, que es a lo que se llama, no vamos a ver ese comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos, digamos, ya esta sería una ventaja más de un software como este, es que podemos controlar la precisión con la que queremos que hagan los cálculos, ¿no? Entonces, pues aquí ponemos nuestra fórmula, también como, y aquí lo que podemos hacer es definirla como una función. Entonces, algo así, f de h es lo que sigue, sería entre h, y aquí sería 16 por 1 más h al cuadrado menos 16. Bueno, entonces
lo que podemos hacer con este planteamiento es darle un ahí está, ya. Para punto 5 sería de 40. Entonces fíjense que ya aquí me va a dar un número de decimales fijo. Entonces, para punto 5. Luego, fíjense que nos va a dar lo mismo que en el otro caso, ¿no? 38.4, 36.8, 33.3, y ya aquí podemos empezarnos a ir pues cada vez a valores más pequeños. Entonces, fíjense que cuando el promedio es muy, muy chiquitito, fíjense aquí, este programa no tiene esa inestabilidad que vimos que tiene GeoGebra. Seguramente porque GeoGebra está corriendo, miren, aquí ya no lo distingue de 32. Aquí pues son 3, 6, 9, 12, 13, cerca de 13 ceros, todavía me da un resultado, pero ya después de con 14 ceros, ya no lo distingue de 32 el resultado. Entonces, aquí es un poquito más sencillo ver que conforme hacemos H más chiquita, el valor tiende a 32. Acá seguramente, o es un poquito más, si no agregamos tantos ceros, podemos ver el mismo comportamiento, pero o sea, cuando agregamos muchos ceros, vemos que empieza a cambiar su comportamiento por la manera en la que lo está haciendo. O sea, seguramente está usando precisión sencilla el servidor en el que está corriendo el GeoGebra en mi navegador, ¿no? O sea, porque GeoGebra no está corriendo en mi navegador, está corriendo en el servidor de la página GeoGebra, un servidor de GeoGebra.org, y entonces ya nada más me está representando el resultado a mí. Bueno, entonces nada más quería que quedara claro eso, porque pudiera llegar a haber alguna confusión en eso, pero si usamos un sistema que nos permita hacerlo de manera más controlada, es decir, controlar la precisión que le queremos dar al cálculo, vean que no ocurre esa inestabilidad, ¿no? De que sí iba para 32, pero luego ya no fue para 32. Entonces, lo voy a copiar acá, ¿no? En el Jamboard. Bueno, entonces luego de hacer todas esas cuentas, pues ya estamos en mejor posición de estimar la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, para nuestra pregunta de la piedra que cae, ¿cuál diríamos que es la velocidad instantánea en el segundo 1? Bueno, a lo mejor, o sea, ahorita que les dije lo de la estabilidad y que el servidor y eso, me desvié de lo que estábamos hablando, pero pues vean que son cosas que, o espero que se pueda ver que son cosas a las que necesariamente por usar la tecnología tenemos que estar conscientes de ellas, porque sí ayuda muchísimo la tecnología. Cuando lo hicimos, fíjense, cuando lo hicimos con nuestra calculadora de mano, o con así sumas y restas, que es como estamos acostumbrados,
pues ya estamos acostumbrados a la clase de errores que ocurre cuando hacemos esto. Por ejemplo, cuando no ponemos suficientes decimales, puede que conforme acumulamos operaciones, pues no lleguemos al resultado exacto, ¿no? ¿Y qué hacemos normalmente en eso? Pues repetir las operaciones y echarle un montón de decimales, ¿no? Para que nos cuadre ahí la pregunta. Entonces, pero fíjense que como estamos muy acostumbrados a usar esta tecnología, me refiero a la calculadora de mano, no nos sorprende que haya variado un poco el resultado, ¿no? Pero cuando usamos la computadora y vemos que en el GeoGebra, por ejemplo, empieza a oscilar el valor de 32, pues yo supondría que nos sorprende por lo menos la primera vez que lo vemos. Eso tiene una razón, ¿no? De que esté oscilando tiene una razón. Podemos usar otra herramienta que nos permite controlar un poco más qué tantos decimales usamos. Ahí permítame usar esa expresión. Y vemos que no sucede eso, ¿no? Que simplemente van bajando esto hasta hacerse muy parecido a 32. Entonces, la lógica que seguimos para calcular la velocidad instantánea es calcular velocidades promedio. Eso a lo mejor lo puedo anotar, ¿no? La estrategia. Dice, la estrategia que seguimos para determinar la velocidad instantánea fue calcular velocidad promedio, pero promediamos, promediando instantes cada vez más cerca uno del otro. Bueno, eso a lo mejor lo deja un poquito más más claro, ¿no? Lo que estamos intentando hacer. Esta es la estrategia que estamos siguiendo para determinar la velocidad instantánea. Nuestra fórmula esta de velocidad de distancia sobre tiempo que usamos hace ratito, de distancia sobre tiempo, vemos que en realidad es una distancia promedio. Y esta forma de expresarlo es a lo mejor una forma que hace más notorio que efectivamente es una velocidad promedio, porque si vemos lo que es el tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial, y la distancia es la distancia final entre la distancia inicial. Entonces, como que esta forma y al agregar estas etiquetas, se siente más natural llamarle a esto velocidad promedio, ¿no? Ya puesto así. Bueno, entonces, para calcular la velocidad instantánea, una estrategia que podemos seguir muchas estrategias, pero la que vamos a seguir, la que nos indica el cálculo es, ¿por qué no promediamos instantes cada vez más cercanos de tiempo, ¿no? Porque si uno piensa en otros contextos, pues eso pues nos lleva a un resultado más cercano al instante en particular. Entonces, bueno, ya con esa otra aclaración, ¿cuál diríamos que es la velocidad instantánea en el segundo? ¿32? 32, exactamente. 32 pies por segundo. Bueno, esto que hicimos aquí, de hacer promedios cada vez más chicos, ese es el concepto de límite. Es una forma de poner el concepto de límite en un contexto muy intuitivo para todos, ¿no? Todos hemos visto objetos caer. Y ese es el objetivo de este problema. El objetivo de este problema no es recordarlo de caída libre ni nada por el estilo. El objetivo de este problema es que empecemos a reconocer los elementos que hay en un límite. Entonces, fíjense que si agrego
igual otras frases, puedo decir que conforme el valor de h era más pequeño o más cercano a 0 o tendiendo a 0, conforme el valor de h era más pequeño o más cercano a 0 o tendiendo a 0, fíjense que son expresiones similares. El valor de la velocidad promedio era más cercano a 32. No. El valor de la velocidad promedio era más cercano a 32 o tendía a 32. Entonces, fíjense que aquí usando el lenguaje, o palabras, más bien usando palabras, conforme el valor de h era más pequeño o más cercano a 0 o tendiendo a 0, podemos decir que la velocidad promedio tendía a 32. Ese es ya entrando en un lenguaje más parecido al cálculo, ¿no? En límites normalmente decimos que tiende a, y eso es a lo que nos referimos con tiende a, ¿no? En un ejemplo muy particular. Este número tiende a 32, cuando este número tiende a 0. Bueno, entonces luego nos preguntan por el segundo 2. Por el segundo 2, fíjense que en nuestra fórmula la podemos modificar relativamente fácil. Aquí nada más en lugar de poner 16, pues pondremos lo que corresponde con 2, ¿no? Que sería 16 por 2 al cuadrado. Y ya, ahora esta nos dará la velocidad, pero ahora en 2 segundos, ¿no? Fíjense que aquí estamos modificando esto por un 2 y esto por un 2. Entonces, podemos usar los mismos valores. Y ahora, ¿a qué velocidad se ve que tiende, o cuál sería la velocidad instantánea a los 2 segundos? ¿64? Exactamente. Entonces, bueno, eso nos ayuda ahí digamos, esta forma que tiene como de prompt. Maple hacerlo muy rápido, ¿no? O sea, nada más hicimos un pequeño cambio en la fórmula y ya lo sustituimos. Entonces, bueno, aquí lo podemos cambiar. Y entonces contestamos que la velocidad instantánea en el segundo 2 es de 64 pies por segundo. Ese es el concepto de límite. Ay, aquí no cabe esto. Este es el concepto de límite. Digamos, presentado en un caso muy concreto de un problema que nos plantean. Ahora, ya me falta, digamos, un poquito para emparejarme con lo que están poniendo del libro, introducir esta notación, la notación de los incrementos. Entonces, usamos esta letra, la letra delta, de la variante delta, pues para, por ejemplo, el cambio de y, para decir y2 menos y1, ¿no? O y final
menos inicial. A eso es a lo que le conocemos como un incremento. Y fíjense que lo que estamos haciendo es, o lo que estábamos poniendo eran incrementos, porque acá tenemos la posición final, que es 16 por ejemplo, en el caso de 1 más h, luego menos los 16 por 1 al cuadrado. Entonces, esto que estábamos poniendo aquí, en realidad es un incremento delta de y. Bueno, ese es nada más lo que nos falta para tener ya la notación como viene en el libro. Todo lo demás ya lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegan a los mismos resultados. Fíjense que la fórmula para determinar la velocidad promedio la podemos dar como distancia sobre tiempo, pero en lugar de poner distancia sobre tiempo ponemos delta de y entre delta de t. Ahora delta de t pues siempre va a corresponder a h, porque vamos hacia adelante, ¿no? En el tiempo. Fíjense que solo queda h por esto que pusimos aquí, ¿no? Porque el tiempo inicial siempre va a ser 1, o 2, o 3, o lo que sea, y el tiempo final siempre va a ser 1, o 2, o 3, más un poquito más. Entonces, finalmente este número de aquí se va a anular siempre con este número de aquí, y solamente nos va a quedar la h. Y ya, ese sería la forma. Y bueno, aquí hacen una cosa parecida a lo que hicimos nosotros, ¿no? Van dando h's y como resultado van calculando velocidades promedio. Y aquí se ve claramente cómo la velocidad promedio se acerca a 32. Y aquí se ve claramente cómo la velocidad promedio se acerca a 64 cada vez más. Entonces, por eso decimos que la velocidad instantánea en un segundo será 32 y la velocidad instantánea en 2 segundos será 64. Una manera de usar las fórmulas estas que se desarrollaron para dar digamos, al resultado sería desarrollar esta parte de aquí, elevar al cuadrado y ir sumando y restando los términos que se pueden sumar y restar. Esa normalmente también es una estrategia que usamos mucho para determinar los límites. Cuando no conocemos su valor, podemos desarrollar la expresión, ver si se puede simplificar y luego evaluarlo. Bueno, entonces ya no me meto mucho más con eso. Entonces, dejando atrás la velocidad, o el concepto de velocidad, para cualquier otra cosa, para cualquier otro par de variables, la velocidad o el término velocidad lo podemos asociar también como la razón de cambio promedio. Entonces, fíjense que razón de cambio, si lo sustituimos por la palabra velocidad, pues ya nos da de lo que estábamos hablando hace rato. Bueno, entonces, cuando no hablemos de tiempo, podemos hablar de cualquier otro par de cosas. Por ejemplo, podríamos hablar de, no sé, yo me acuerdo mucho yo estuve haciendo unas prácticas en un ingenio azucarero y el tiempo que pasaba, por ejemplo, entre que hacen la zafra, que es cuando cortan las cañas, y el tiempo que pasa entre que transportan la caña o que cortan la caña y la llevan al molino. Entonces, entre más tiempo pasa que ocurre eso, pues menos azúcar se puede extraer finalmente del jugo de las cañas, ¿no? Como que se van secando. Y también depende de otros factores. Por ejemplo, es muy común, es una práctica muy común quemar pues las hojas de la caña para que no los cortadores de caña no estén picándose con tiene una como muy áspera, bueno, no sé cómo describirlo en términos correctos, eso sí ustedes lo podrán describir en términos muy correctos, pero bueno, es muy como que pica, ¿no? Déjenme decirlo así. Y entonces esa es una práctica muy común
cantidad de azúcar que se puede extraer de esa caña. Entonces uno puede empezar a hablar, por ejemplo, de la razón de cambio entre el tiempo que pasa y la cantidad de azúcar que se puede extraer, ¿no? Como un ejemplo de otra variable que no sea la distancia y el tiempo. Bueno, esa es digamos, la generalización de estas ideas para cualquier variable que dependa de una cosa, dependa de la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí esta igual podría ser tiempo, pero esta ahora podría ser sacaros. Este igual podría ser tiempo, pero ahora sería la concentración de un nutriente en una planta. O este podría ser tiempo y esto podría ser la altura promedio de un arbusto o lo que sea. Ahora, por ejemplo, esto podría ser número de artículos y esto sería el precio o el costo más bien de producción, ¿no? Entonces ya no involucramos nada que tenga que ver con el tiempo. Entonces creo que para todos es más o menos natural que entre más una compañía más productos fabrica, pues como que les salen más baratos, ¿no? Digamos, es una noción también que está más o menos común para todos. Bueno, ahora la razón de cambio la podemos interpretar como la recta secante de dos en una función. Entonces, fíjense, vamos a regresar a nuestra interpretación geométrica de la recta secante. Entonces, 16 por t al cuadrado, esa es nuestra función, ¿no? O la función que nos dieron para representar la caída de la piedra. Ahora, también hay que notar que ¿cómo decir? Esto solamente tiene sentido para tiempos positivos, ¿no? Es decir, que vayamos de 0 a, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, en realidad, la función que tendríamos que considerar sería esta parte de aquí, nada más la roja, porque más atrás en el tiempo, pues ya no tendría ningún sentido esta altura, ¿no? Aquí déjenme modificar un poquito la relación de los ejes para que más. Digamos, para que tengamos más espacio, ¿no? Para trabajar. Entonces, nos preguntaron por el segundo 1. Entonces, el segundo 1 es 1, g de 1. 1, g de 1. Ahí estaría este punto representa que cuando pasó un segundo, la piedra había caído 16 pies. Espera. Otra vez. Espérense. Lo borré y lo quería duplicar. 1, g de 1. Luego también vimos que cuando pasaban 2 segundos, la piedra ya había caído 64, me parece. 64 pies, sí. Estaría acá. Entonces, estaría hasta acá. Déjenme otra vez modificar más la relación de aspecto para que quede esto en una parte más, digamos como que ensanchar esta parte. Bueno, entonces ahora nada más hay que considerar que cada cuadrito de aquí grande en X vale 1, pero cada cuadrito en Y que tiene la misma longitud vale 10. Entonces aquí modifiqué mucho la escala de la gráfica y eso va a distorsionar un poquito la forma de la gráfica, pero es para que se pueda ver. Entonces podemos trazar una línea que pase por esos dos puntos y la pendiente de esa línea entonces será la velocidad promedio, que es lo que nos están diciendo aquí en esta parte, ¿no? Geométricamente la razón de cambio es la pendiente de la recta que pasa por los puntos. Geometría de la recta que une dos puntos de una curva es la curva secante de la misma.
consecuencia, bueno, lo voy a copiar y lo voy a poner en nuestras notas. Dice, geométricamente la razón de cambio es la pendiente de la... Entonces, si tenemos el punto A y el punto B, la pendiente de esos dos puntos será pues la Y2, que aquí en este caso puede ser G de 2, menos la Y de 1, que sería G de 1. Ahora esto corresponde a restarle a los 16, a los 64 restarle 16. Bueno, todo esto luego hay que dividirlo entre la X2, que sería 2, menos la X1, que sería 1. Bueno, la pendiente entonces será pues esos 48 entre 1. Entonces una pendiente muy pronunciada. Luego la ecuación de esa recta es igual a la pendiente, que son los 48, por X menos X1, aquí vamos a poner 1, más lo que corresponde con Y1, que serían 16. Entonces vean que ahora que aquí tengo la recta secante que pasa entre esos dos puntos, y entonces podría yo determinar la velocidad promedio así, haciendo una raya y viendo cuál es la pendiente de esa línea. Bueno, entonces si lo pusiera yo en escala 1 a 1, es que aquí lo complicado con la escala 1 a 1 es que como sube tan rápido la función, vean, se ve todo como todo encimado. Por eso es que modifiqué yo la escala para que se alcance a ver un poquito más de lo que estamos hablando. Entonces, pues eso sería el concepto de secante relacionado con la razón de cambio promedio. Entonces, la razón de cambio promedio en términos geométricos es la pendiente de la recta secante. Entonces, para nuestro ejercicio en particular, ahí sí recordarles que está muy cambiada la escala. Pues ese sería nuestro. Entonces, esta línea, y la vamos a poner, esta línea tiene como pendiente 48, porque la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, y esto es 64 menos 16 sobre 2 menos 1, porque al tiempo de 1 la Y son 16 y al tiempo de 2 la Y son de 64. Bueno, esa es la relación entre la gráfica y la velocidad promedio. Pero ahora fíjense que cuando veo solamente la gráfica de posición de la piedra, como que si interpreto directamente la gráfica de la posición, y otra vez fíjense que como digamos tenemos la tendencia a ir señalando así como para arriba o así, pues de repente uno podría interpretar esto como la velocidad o así. Esta gráfica de la posición simplemente nos indica que cuando ha pasado un segundo, pues esta es la posición. Ahora fíjense, la misma distancia de tiempo, la nueva posición no está al doble de lo que estaba, está más del doble. Y luego cuando ha pasado otro segundo más,
pues es la distancia que hay entre esto y esto igual no es del doble, es una relación cuadrática. Es decir, cada momento va acelerando más. Ahora fíjense, comparado con el mismo segundo, aquí entre 3 y 4, ahora la distancia que ha hecho, ¿no? Ahora la altura es toda esta, y antes es esta de aquí, y antes es esta de aquí. Esto a lo mejor lo voy a acelerar, ¿no? Porque esto permite ver más o menos bien cómo es que va acelerando la gráfica, ¿no? Si interpretamos la gráfica así, vemos que pues la roca, conforme va cayendo, va acelerando. Ahora como que daría la sensación de esto de que va para arriba la piedra, pero bueno, aquí lo que podemos hacer es que ir señalando pues la dirección, ¿no? O considerarlo así. Entonces, fíjense que en un segundo recorre esta distancia, pero después recorre como esta distancia. Y luego después, para los 3 segundos, entre 2 y 3, ahora la distancia que recorre es más o menos esta. Y luego entre 3 y 4, la distancia que recorre ahora es más o menos esta. Entonces, esta es la distancia que va recorriendo cuando va pasando los diferentes segundos. Entonces, como después de los 3 segundos, entre 2 y 3 segundos, fíjense que recorre un montonal de distancia comparado con la distancia que recorre en el mismo segundo, pero al inicio de la caída, es decir, la caída se va acelerando. Entonces, fíjense que cada gráfica de una función la podemos asociar con un comportamiento físico, ¿no? Acuérdense que siempre es importante poder ir describiendo esto de manera con nuestras propias palabras. Bueno, eso es lo que tenemos de la secante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más, que ya es de otra cosa, ¿no? Dice, en la figura 2.2 se muestra el crecimiento poblacional de la mosca de la fruta Drosophila durante un experimento de 50 días. El número de moscas se contó en intervalos regulares de tiempo y los valores se graficaron en relación con el tiempo. Los puntos resultantes fueron unidos mediante una curva suave. Encontrar la razón promedio de crecimiento entre los días 23 y 45. Entonces, bueno, aquí ya no lo explican cómo hacerlo. Y entonces acuérdense que tenemos que relacionar la pendiente de la recta con con la razón de cambio promedio, ¿no? Es así como lo podemos hacer. Ahora, algo que es importante notar en esta gráfica y que también nos pasó de nosotros, es que para que se vea más o menos bien la gráfica, o que no se vea tan vertical, digamos, el ascenso, que parezca un poco más suave, lo que hicimos nosotros fue modificar qué tanto estamos avanzando aquí, por ejemplo, qué tanto estamos avanzando en X o qué tanto estamos avanzando en Y. Entonces, fíjense que aquí esta distancia representa un cambio de 1 unidad, pero esta distancia, que es más chiquita, representa un cambio de 20 unidades. Lo mismo con la gráfica de aquí. Esta distancia representa un cambio de 5, y más o menos la misma distancia, un poquito más chica, ahora representa un cambio de 50 unidades. Entonces, la escala en X y la escala en Y son distintas, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, a veces no es tan, o sea, la inclinación de esta gráfica no es la que tendríamos. Normalmente, fíjense que la pendiente es de 8 puntos.
Entonces, si yo dibujo una recta con pendiente de 1, se ve así. Si dibujo una recta con pendiente de 8.6, se ve así. Ahora esto es cuando esta distancia y esta distancia es la misma que en Y. Ahora fíjense que si yo modifico un poquito y digo que esto vale pues como unas 30 veces más, las distancias se acortan porque aquí estoy desplazándome 1, pero ahora aquí me estoy desplazando 50, ¿no? En una, a lo mejor le puse demasiado. Así 20, ¿no? Entonces fíjense que digamos, qué tan inclinada o no se ve la línea depende de la ventana o la forma en la que yo estoy graficando. Esto por el ejercicio del que estamos hablando, ¿no? Que pareciera esa una línea con una inclinación no tan grande, pero esa inclinación está representando una pendiente de 8. Bueno, igual podríamos hacer, por ejemplo, preguntarnos la velocidad promedio de la población de moscas entre el día 20 y el día 10, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, lo que haríamos sería buscar el día 20 y ver cuánta población de moscas hay. Entonces, si el tiempo es de 20, pues el número de moscas es de 100. Luego, para 10, si el tiempo son 10 días, el número de moscas son, pues yo ahí le pondría como un 20. Como 20 moscas. Bueno, entonces, luego la pendiente entonces de la recta, o la razón de crecimiento de la recta sería las 100 moscas menos las 20 moscas. Bueno, me da igual que una pendiente más o menos como de 8. Entonces podría ahí trazar. Ahora, en el caso donde yo quiero calcular la pendiente, no necesariamente puedo usar esos puntos. Si siendo esta recta para acá y para acá, pues puedo usar este punto de aquí y este punto de aquí y usar esos dos puntos. Entonces la fórmula de la pendiente me sirve para cualquiera dos puntos que pasan por esa recta, ¿no? Cualquier punto diferente de otro que pasa por esa recta. Razón promedio del crecimiento. Dice, en la figura se muestra el crecimiento poblacional. Ajá, ya. Luego nos dice, este promedio es la pendiente de la secante. Sí, dime. Es que no entendí de los otros dos puntos que marcó en la recta pendiente. O sea, nos sirven para... Para lo mismo. Sí. A ver, si quieres lo trato de hacer aquí. Entonces, a ver, déjame ver si puedo. Si puedo dibujarlas un poquito mejor. Lo que pasa es que si yo calculo la pendiente con estos otros dos puntos, lo que me gustaría mostrarles es que el resultado es similar, muy similar, si trazo la recta correctamente. O sea que los puntos no necesariamente tienen que pasar por la gráfica. ¿Eso es lo que entiendo? Ajá. Digo, eso es lo que quiero decir. Sí, es lo que quiero decir, sí. Ok. Ya. Ok, bueno. Ok, sí, ya lo entendí. Ok. Bueno, entonces,
los días 23 y 45, no nos indica qué tan rápido se modificó la población tan solo el día 23. Para conocer este dato necesitamos examinar intervalos de tiempo más cercanos al día en cuestión. Entonces fíjense, ahora fíjense que seguimos hablando de velocidades, pero ahora estamos hablando de velocidades de crecimiento de la población. Hoy aquí no sé, pero déjenme lo vuelvo a recordar. Bueno, entonces la siguiente pregunta, una vez que nos han dicho que la razón de cambio y la pendiente de las secantes están relacionadas, nos hacen otra pregunta, nos dicen, o nos preguntan qué tan rápido aumentó la población de moscas del ejemplo 3 el día 23. Esa sería otra pregunta. Entonces, si consideramos la estrategia en el ejemplo anterior, ¿qué estrategia deberíamos o podríamos seguir para resolver esta otra pregunta? Fíjense que aquí estamos promediando la población entre el día 23 y el día 45, pero ahora nos preguntan qué tan rápido crece la población el día 23. ¿Qué estrategia podríamos seguir? Sería utilizando la fórmula de velocidad y haciendo la tabla con los diferentes intervalos. Aquí tenemos que pensar en la estrategia. Bueno, por aquí lo anotamos. Dice aquí la estrategia que usamos. Dice, la estrategia que seguimos para determinar la velocidad instantánea fue calcular velocidad promedio, promediando instantes cada vez más cercanos el uno del otro. Aquí lo que tenemos, fíjense que para calcular la velocidad de crecimiento de la población de moscas, y aquí si leemos este número, es ese día, es eso, ¿no? 8.6 moscas cada día. Si lo expresamos con palabras, es decir que entre el día 23 y el día 45, por cada día que pasó, se sumaron 8.6 moscas a la población. Entonces, por eso es que decimos que esto es una velocidad de crecimiento de moscas, ¿no? Entonces, la velocidad de crecimiento de la población de moscas entre el día 23 y el día 45 fue de 8.6 moscas por día. Si ahora nos preguntan por la velocidad exactamente el día 23, por la velocidad a la que está creciendo la población el día 23, y conectado con la estrategia que seguimos para la piedra, ¿qué podríamos hacer? Ok, no es así trivial la respuesta. La estrategia sería promediar días cada vez más cerca, ¿no? Por ejemplo, promediamos entre el día 23 y el día 45. Pero ¿qué pasaría si promediamos entre el día 23 y el día 30? Y luego entre el día 23 y el día 28. Y luego entre el día 23 y el día 21. Y luego entre el día 23 y el día 23.5. Entonces, el día 23.5 sería como el día 23 a mediodía, ¿no? El día 23 a las 12 del día. Y así podemos irnos acercando, ¿no? Por ejemplo, con el día 23.1. Entonces, en términos de horas sería
pues la 1 de la mañana del día 23, ¿no? Ahora, como aquí no tenemos una función, lo que tenemos que hacer es hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces, si hacemos esto gráficamente, déjenme ver si me puedo ayudar aquí de la computadora. Es que luego no lo transmite bien y se... Un segundo a ver si se sincroniza. Es que lo quería hacer en el tablet, pero se me dice que no me va a dejar. Estoy hablando. No me dejó. Bueno, no importa. Lo voy a hacer lo mejor que pueda así con la imagen. Entonces, ¿cómo haría esto? Entonces, dije que entre el día 23 y el día 45, el día 45 es este. Bueno, ese ya lo tengo. Ahora, entre el día 23 y el día 30, el día 23 y el día 30 aquí estaría. Entonces, haría la recta secante que pasa por esos dos puntos, más o menos sería esta. Luego, entre el día 23 y el día 28, el día 28, si el día 25 está aquí, el día 28, pues yo lo pondría como por aquí el día 28. Y entonces, la recta entre esos dos puntos, una recta que pase entre esos dos puntos se vería más o menos así. Y luego, entre el día 23 y el día 21, el día 21, bueno, aquí se me fue la onda, ¿no? Más bien, yo creo que quería poner el día 25. Entre el día 23 y el día 25. El día 25 sí más o menos lo puedo ver que está aquí, ¿no? Y haría la recta y sería más o menos así. Ahora se empiezan allí encima las rectas, entonces a lo mejor lo que podría hacer sería poner una o dos imágenes, ¿no? Aquí voy a hacer esto más chiquito para que se vea por lo menos la diferencia entre dos momentos. Bueno, entonces entre el día 23 y el día 30, más o menos sería aquí el día 30, y esta sería la pendiente. Luego, entre el día 23 y el día 25, que es el que se puede más o menos sacar ahí, serían esta recta, y fíjense que sería esa recta. Bueno, de forma que si me concentro alrededor del día 23, que es el día que está marcado ahí, y me voy acercando cada vez más a ese punto, y voy calculando los promedios cada vez más a ese punto, fíjense que justo cuando esté muy cerquita del día 23, voy a tener una recta que se vea más o menos así, es decir, conforme estas rectas se van acercando una con otra, en estos puntos las rectas van tendiendo a lo que se denomina la recta tangente. Bueno, entonces para digamos, para que se vea un poquito mejor esto, vamos a poner una función cualquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí la función del seno de x. Pero aquí, ¿por qué está haciendo esto? Es que la reconoce como con i. Ahí está. Entonces, vamos por ejemplo, nos podemos centrar en la región que está entre 0 y 0.5.
entre 0 y 0.5, ¿no? Nada más para tener una, y 1.5, perdón. Para tener una idea de lo que nos referimos, ¿no? Usando una imagen que esté un poquito más, más bien hechicita. Entonces, aquí me puedo preguntar yo por el momento del día 23, que aquí puedo ser, por ejemplo, con punto 4. Entonces 0.4, coma, pues seno de 0.4. Ahora, aquí otra vez la M va. Ahí está. Entonces, solo que lo tengo que poner en radianes, ¿no? Fíjense que ahí me lo puso en automático. Ahora, luego va a haber un punto. Aquí voy a agregar una H. Denme un segundo. Bueno, entonces, fíjense que yo puedo calcular un punto que esté más adelante de este punto, igual parecido a lo que hice con la gráfica, ¿no? Entonces, de este punto, yo le voy a sumar, le puedo sumar H, y esa será mi coordenada en X, y mi coordenada en Y será, pues, el seno de este punto 4, más lo que decida sumarle de H. Entonces, fíjense que si yo voy cambiando pasos más pequeños, de 0 a 1, y los pasos muy chiquititos, de 0 a 1 y 0.01. Ok, aquí 1 y aquí 0. Ahí está, ya me dejó. Entonces, fíjense que aquí lo que puedo hacer es irme acercando lentamente a este punto y hacer los promedios. Ahí, o sea, lo que acuérdense que estamos en esta parte, y entonces me estoy tratando de concentrar, o me estoy tratando de centrar muy cerca del 23, digamos, para irme acercando cada vez más al 23. Bueno, entonces, esta sería la idea de que el punto A y el punto B se acercaran cada vez más, y entonces sacara la secante, ¿no? Porque esa me daría la velocidad con la que están creciendo las muestras. Bueno, entonces, esto está asociado a una pendiente y a una recta. Bueno, la pendiente entonces es, aquí lo voy a poner así como pendiente. La pendiente será pendiente. Las y entre la diferencia que hay entre el valor de las x. Entonces el valor de las x siempre, la diferencia que hay entre el valor de las x será, de las y, perdón, será el seno de 0.4 más h menos perdón, menos el seno de 0.4. Esa será la pendiente. Y luego la recta que está asociada a esa pendiente será y igual a la pendiente por x, la pendiente por x menos x1. X1, ahora el punto, siempre tenemos la certeza de uno de los puntos por el que va a pasar, el punto A. El punto A tiene como coordenadas punto 4, y como coordenada en y, pues seno de punto 4, ¿no? Ahí está. Ahora aquí le voy a cambiar, porque me lo dio en grados, le voy a cambiar a radianes. Y voy a cambiar más todavía la escala de y contra x. Bueno, ahí exageré un poquito.
tantito más que se... Sí. Bueno, ahí no sé, no me ayuda mucho la escala. Aquí lo que puedo hacer es entonces esto ponerlo como con puntos para que se alcance a ver más por dónde va pasando la secante, y la gráfica, que es esta, la puedo poner un poquito más delgada. Ahí está. Bueno, ahí se ve que está los puntos A y el punto B, y entonces voy trazando la recta secante. Entonces fíjense que este H, que en el pasado me sirvió para ir acercándome cada vez más, por ejemplo, aquí saco el promedio o la población de moscas entre el día 23 y el día 30. Y luego me acerco un poco más y diría que es el promedio de la población de moscas entre el día 23 y el día 21. Perdón, 25, otra vez, 25. Y entonces, conforme estos dos puntos se van haciendo más parecidos, pues yo me voy acercando cada vez más a la población del día 23. Entonces, fíjense que ya cuando estoy muy cerca, se ve mucho o poco cambio en la recta tangente. Miren, por ejemplo, ahí ven que estoy moviendo B y la pendiente roja, la línea roja está cambiando mucho su pendiente. No, No, ¿verdad? Está casi quedándose en el mismo. punto 91. Ajá, es decir, el límite, cuando H tiende a 0, de esa pendiente es punto 91, más o menos. Esa sería la idea. Ahora, a esta recta, aquí voy a borrar el punto B. A esta recta, que solamente toca la función en un punto, fíjense, ahí parece que lo tocan muchos puntos, pero es una cosa de la escala de la gráfica. Aquí me tengo que acercar mucho a la función para ver que efectivamente solamente toque a la función en un punto. Uy, aquí ya se trabó un poco. Sí. Bueno, se me trabó esto, espérenme. No responde. A ver, espere. Bueno, se trabó y bueno, ahí se trabó ahora vamos a ver si se puede recuperar. Mira, ahí ya lo recupera. Ahí ya, fíjense cómo hace un cambio muy brusco de la pendiente de a la función. Ya no me la grafica, ya no puede interpolar el seno, lo va a interpolar de otra función. Ahí no, la verdad es que no sé cómo calcula el seno GeoGebra, pero que haga este brinco así, fíjense,
me indica que lo que está haciendo es una interpolación y que aquí ya no pudo hacer la interpolación de la recta. Bueno, entonces no se alcanza a percibir esto de que solamente toca la función en un punto. Se necesitaría a lo mejor una función que fuera menos, digamos, un poquito con menos o con más curva, bueno, si me permite la expresión. Pero entonces cuando ¿esto qué? Porque aquí es que tengo oculto el punto B. Ahí está. Ajá. Entonces esta secante que me representa la velocidad de crecimiento promedio de las moscas, cuando el punto A y el punto B se vuelven iguales, se toman iguales, fíjense que tengo otra vez el mismo problema que vimos ya alguna clase, ¿no? Que es la división entre cero. No sé si notan que en esta clase la división entre cero parece ser un gran problema. Y bueno, y es un gran problema porque no hay una definición matemática para esa operación. Bueno, cuando H es 0 esto colapsa porque ya no sabe qué calcular. Fíjense que aquí la computadora me responde, no sé, me pone signo de interrogación. Pero bueno, a final de cuentas, cuando nosotros podemos calcular el límite, y esto va a ser 0.92, entonces yo puedo plantear una recta que tenga como pendiente 0.92. Parece que es 92.106, ¿no? 92.106 por x menos 0.4 más seno de 0.4. De forma que cuando los puntos A y B se unen, es decir, están en la misma posición, la recta secante esta, la roja, se convierte en lo que se conoce como una recta tangente. Todavía no definimos lo que es una recta tangente, pero una recta tangente es una recta que solamente toca la función en un punto muy, muy determinado. Ahora esa definición de recta tangente también no es muy precisa. Vamos a usar otra forma de definir una recta tangente, pero por el momento vamos a dejarla así, ¿no? Como una recta que solamente toca a la curva en un punto. Entonces, esta recta roja, fíjense que conforme yo me acerco al punto A, es decir, conforme esta H se hace más pequeña, la recta roja se vuelve muy parecida a la recta morada. Vean, fíjense aquí en la vecindad de los dos puntos ya la recta roja está sobre la recta morada. Ahora eso es solo aparente porque si nos acercamos lo suficiente, vamos a ver que se separa la recta roja de la recta morada. Si nos acercamos otro poco más, ya ahora va a aparecer que como H ya es muy, muy cercana a cero, pues ya las rectas se parecen bastante, ¿no? Y lo que nos quiere decir es que el punto A y el punto B están muy cerquita uno del otro. Aquí estarían, y bueno, los podemos ir acercando y nos podemos ir alejando de esos dos puntos. Pero ese es el chiste, que cuando la recta roja se va a convertir en la recta morada en algún momento. Ahora fíjense que la fórmula que tenemos no nos permite calcularlo directamente, es decir, cuando H vale 0, esta cosa nos manda signo de interrogación, pero ya vimos que si interpretamos que esto se va a volver 0.9206, sí podemos ponerlo y ahí lo grafica como una recta morada. Entonces, de igual manera que en el caso de la piedra tomamos intervalos más chicos, con las moscas podemos tomar intervalos más chicos. Entonces, la velocidad de crecimiento instantánea de las moscas el día 23
corresponderá con la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces ya estamos en condiciones de calcular la velocidad de crecimiento instantánea de las moscas el día 23. Es a lo que quería llegar. Ahora, eso lo retomamos la próxima clase. Digamos, ya para no terminar así tan apresurado la clase de hoy. Hoy termina a las 10, ¿verdad? Porque hoy empezaba a las 7. Sí, profe, hoy termina a las 10. Ok. Entonces, pues ya vamos llegando a lo que nos quiere ir mostrando el autor, ¿no? Con esta parte. Entonces, de esto digamos, como esta animación es un poquito más o se ve un poquito mejor que cuando yo empiezo a dibujar puras rayas así así como a mano, pero más o menos se ve lo que trataba de dibujar a mano, ¿no?